Tardes, hermano, bienvenido una vez más a su iglesia, Ambiente de Gracia. En este día queremos comenzar entregando este servicio a nuestro Señor. Entonces, ahí donde esté, ore con nosotros. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, te damos gracias. Damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de adorarte una vez más, no solamente hoy, pero cada día. En este tiempo, Señor, te queremos entregar a ti este servicio, Señor, que sea de olor fragante para ti. Señor, todos los que estamos en casa o aquí, Señor, protéjanos. Cúbrenos, Señor, y que aparte de cualquier mal, cualquier cosa que nos quiera impedir, Señor, en este momento, tener este tiempo contigo. Te queremos poner a nuestro pastor en tus manos, Señor, que tú lo uses, que Él nos hable, Señor, a través de tu palabra. Señor, que Él sea nuestro amigo, Señor, que nos ayude, Señor, a animarnos Señor, a seguirte cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este momento y todo esto lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este tiempo queremos abrir nuestras Biblias al libro de los Salmos 91, versículos 1 al 4. Entonces, donde quiera que usted esté, Salmos 91, versículos 1 al 4. Y si está aquí en este templo, si sienten, pueden ponerse de pie y leer con nosotros. Salmos 91, versículos 1 al 4. Y la palabra de nuestro Señor dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste del destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Amén. Y así, hermanos, cantaremos a nuestro Señor, porque mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Únense con nosotros.
Él, no hay otro.
Señor, prepara nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, ¿qué sería de nosotros si no estuviéramos cerca de ti? Gracias, jóvenes, otra vez. Gracias por este tiempo. De tu presencia no me quiero alejar. Qué linda canción. Qué certeza, qué seguridad. Y por supuesto es el deseo nuestro de que eso nunca suceda. Jamás queremos estar lejos de la presencia del Señor. Él jamás nos abandona. Él jamás se aparta de nosotros. En todo caso, somos nosotros los que nos alejamos o nos apartamos de Él. Él está allí y permanece para siempre. Gracias
nuevamente por esa canción. Bueno, bienvenidos hermanos, los que han llegado. Hoy veo algunas caras nuevas, es una bendición. Estoy viendo al hermano Luis, nuestros candidatos para bautizarse, está con nosotros. Hermana Amanda, qué lindo verte, Dios te bendiga. Hermano Leopoldo, supimos que estabas enfermo, pero estás con nosotros. Qué bendición. Hermana Tococari, creo que no la teníamos en este tiempo, qué bueno verle. Creo que los demás sí hemos estado acá, así es que allí vamos, poco a poco, vamos. En medio de este tiempo, ¿verdad? Que ya lo conocemos, con todo este protocolo que tenemos, pero aquí estamos. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy quiero traerles el tema que ha sido anunciado, la vacuna contra el desánimo. Ese es el tema que les traigo hoy. Quizás no va a encontrar exactamente la palabra vacuna en el texto, pero les voy a explicar de qué se trata el asunto mientras vamos a desarrollar este tema. Otra vez, el texto es 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 10. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 10. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Como quieran, ponerse de pie, sentarse, al fin y al cabo, pues usted decide cómo lo va a hacer. 2 Timoteo capítulo 2. Voy a leer hasta el versículo 10 y dice la Biblia, la palabra del Señor, la que tiene la autoridad para hablarnos en este día, nos dice así. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Vamos a repetir todo el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, gloria eterna. Amén, amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir que hoy el Señor nos hable. Tome esa palabra que leyó, la palabra que va a escuchar, abra su corazón y dígale al Señor allí, en su interior, en su intimidad, Señor, esta palabra la necesito. Lo que el pastor ha preparado, lo necesito. Tú le has dado esta palabra esta semana, quiero escucharla y sobre todas las cosas quiero obedecerla. Ore al Señor. Padre, gracias, muchas gracias por la bendición de ser nuestro Padre Celestial. Nada es más hermoso que llamarte a ti Padre nuestro. Porque al reconocer que tú eres así, hay una relación única, preciosa, de un padre a hijo. Y nos da la confianza de acercarnos a ti como eres. No solamente un Dios que está muy lejos de nosotros, sino un Dios cercano. Por eso te llamamos así, Padre nuestro. Encomendamos a ti, Señor, esta palabra. Que la inspiración del Espíritu, la que produjo esta palabra que la tenemos hasta el día de hoy, sea el que nos hable, se manifieste, toque nuestros corazones, nos redarguyas, en fin. Señor, estamos dispuestos para que tú nos hables esta tarde. Te alabamos y te damos gracias por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Le hago esta pregunta, sea sincero, ¿se ha sentido desanimado? No lo decía alguna vez, sino en estos últimos tiempos. Respóndase en su corazón. Si usted me dice, no, pastor, yo no estoy desanimado, no me he desanimado, entonces usted debiera estar en el cielo,
porque es el único lugar donde nadie se desanima. Entonces, la verdad es otra. La verdad es que mientras estemos acá en esta vida, en este tiempo, incluso la Biblia nos dice eso, que tendremos tiempos que serán de desánimo. Se cuenta que una vez la esposa de Martín Lutero se acercó a él con un vestido negro. Y por supuesto, cuando se acercó, Martín Lutero se asombró de por qué ella estaba de luto. Y él preguntó, ¿quién se murió para que tú estés de luto? Martín Lutero estaba pasando por una crisis interesante que los hombres de Dios también pasan o pasamos por crisis. Él estaba muy desanimado por sus propios pecados, por la situación del mundo y por la situación de la iglesia. Él estaba muy desanimado. Su esposa se puso un vestido negro y se acercó. Y entonces le pregunta, ¿quién se murió? Y ella le dijo, Dios se murió. Entonces Martín Lutero, que es un teólogo, y dice, ¿cómo se va a morir Dios si Él es un Dios eterno, un Dios inmutable, un Dios que no cambia? Y entonces el diálogo siguió, incluso ella dice, en efecto, Dios no se ha muerto, pero tú estás diciendo y tú estás manifestando a la gente que tu Dios ha muerto, que ese Dios del cual has hablado, del cual has predicado, del cual has enseñado, se ha muerto, porque estás en esa condición de desánimo y no te levantas. Bueno, la historia dice que a partir de allí, Martín Lutero reconoció, obviamente, la sabiduría de su esposa, y su esposa le habló de esa manera, y obviamente él cambió completamente, y a partir de allí, pues, Martín Lutero siguió siendo lo que fue hasta el día de hoy, el gran reformador de la historia que conocemos. Hermanos, el desánimo es una realidad bíblica, por cierto. Moisés fue un hombre que se desanimó. En una oportunidad le dijo, Dios, ese pueblo es tuyo, así es que encárgate de ese pueblo. El pueblo que constantemente le estaba desanimando, que el pueblo tan rebelde como era, por supuesto, Israel. Hasta llegar al punto de decir que le quitara la vida. Hasta allí le llegó su desánimo. El caso de Elías que nosotros conocemos, fue tan grande su desánimo que le pidió a Dios que le quitara también la vida. El caso de Jonás, lo mismo. Y tenemos en la historia también a un caso como el de David, aun cuando él no dice específicamente eso, pero es interesante que en uno de sus preciosos salmos él hace una pregunta, que es la pregunta que a todos nos toca en esos momentos difíciles de la vida. Y él dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él preguntaba eso. Cuando uno lee esa pregunta, entonces se entiende que estamos en presencia de un hombre que está turbado, que su alma está turbada, que su condición interna está turbada, que sus emociones están turbadas, por eso reacciona de esa forma. Pero él no se quedó allí, y él nos dice algo que va a ayudarnos a captar todo lo que quiero presentar esta tarde. Él dice después, esta fue su determinación, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él le preguntó a su alma, ¿por qué estás en esa condición? Pero inmediatamente sabía que hay un Dios todopoderoso, que había un Dios en el cual había creído y que le sustentaba su vida, y él llegó a la conclusión de que ese Dios entonces era el que le iba a sacar de ese momento. Hermanos, el mundo, como sabemos, sigue en una crisis extremadamente seria con este asunto de la pandemia, del cual hablaremos por muchos tiempos, por muchas generaciones, tendremos que hablar de eso. Y el mundo todavía no consigue la vacuna para el coronavirus, o coronavirus, como dicen en inglés. No se consigue todavía una vacuna. Hay experimentos, pero los más optimistas dicen que esa vacuna se podrá encontrar quizás el próximo año, y bien avanzado del año. Así que la situación no es fácil. Pero hermano, nosotros tenemos una vacuna para algo que se llama el desánimo. Y creo que eso es importante. Y esa vacuna la encontramos en la palabra del Señor.
Esa vacuna está en un texto como este. Vamos a encontrar esa vacuna en este pasaje. Mi intención esta tarde es que usted salga de este lugar animado. No como entró. Usted llegó a este lugar con alguna carga familiar, económica, espiritual, yo no sé. Y aún los que me oyen allá afuera, los que están por supuesto conectados con nosotros también en esta hora, seguramente tienen sus cargas muy particulares y sus desánimos. Entonces, vamos a ver en qué consiste esta vacuna contra el desánimo. El texto nos sugiere lo siguiente. Primero, el versículo que nos da la base para esto, el versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El principio que tenemos aquí es el de esforzarnos. Es la primera verdad que emerge de este texto. Cuando uno está pasando por esta condición del desánimo, la Biblia te dice: esfuérzate, esfuérzate. Y yo sé que esto como que suena bonito decirlo y predicarlo, pero a la hora de la verdad, si alguien está en esa condición, pues lo último que quiere es esforzarse. Pero el asunto está que la Biblia dice que mientras no se haga eso, mientras no nos esforcemos, entonces no puede venir lo otro de parte del Señor. Entonces es un imperativo, dice: esfuérzate, tú pues, hijo mío. Me encanta esa expresión como Pablo llama a Timoteo, hijo mío, porque dice la Escritura que lo engendró en la cárcel, hablando en términos espirituales. Por eso lo trata así. Pero él era su discípulo y venimos hablando acerca de este tema durante este tiempo, que por cierto hoy quiero cerrar esta parte acerca de la serie Ven y Sígueme, y estamos tocando esto en el día de hoy. A mí me llama la atención siempre que hablo de este tema del esfuerzo y pienso en el pueblo de Israel. Ustedes saben que Dios pudo haber introducido a su pueblo sacándolo de Egipto después de 400 años de semejante prueba allí en Egipto, esclavos. Pudo sacarlo de allí, literalmente ponerlo en la tierra prometida, llevarlo directamente. Al fin y al cabo se merecían eso por todo lo que habían sufrido. Pero hermano, no fue así. De hecho, Moisés lo sacó ese pueblo de Egipto, pero ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida, por lo que ya nosotros sabemos. Esa generación que acompañó a Moisés desde Egipto no entró tampoco en la tierra prometida. Entonces, fue alguien de los que quedó de ese grupo, de los espías que fueron a visitar la tierra, que entonces va a introducir al pueblo a la tierra prometida. Nos referimos a Josué. Cuando uno comienza a leer el libro de Josué, el capítulo 1, se encuentra con una palabra que es enfática, se repite como 4 o 5 veces. Le dice a Josué, Dios le dice a Josué: esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Ahora, a mí me encanta esa palabra porque cuando Dios te da una tarea, una responsabilidad, en medio de tu condición, Él espera que hagas algo. ¿Qué es lo poco que vamos a hacer nosotros? Esforzarnos. Cuando hablamos de ese estado, de esa condición, del desánimo en nuestras vidas, ¿qué es lo poco que podemos hacer? Pues esfuérzate. ¿Cuál es la idea? Esfuérzate porque yo estoy contigo. Esfuérzate porque te voy a dar esto. Pero entonces Dios espera que por lo menos hagamos esto. Y sigue repitiendo los versículos, estoy en el capítulo 1 de Jueces, donde Él dice: mira que te mando. O sea, es una orden: mira que te mando. O sea, no es que bueno, voy a tratar, no es que te mando que te esfuerces, es que lo hagas. Es la condición que nos presenta el Señor. Así que contamos de parte de Dios con todos los recursos. El esfuerzo humano, escuche esto, es la parte que nosotros debemos hacer para que logremos lo otro, toda vez que contamos con los recursos del Señor para hacerlo. Voy otra vez a enfatizar esto. De parte de Dios tenemos todas las cosas. Yo no sé si usted hasta el día de hoy sabe que Dios ha sido fiel en nosotros y con nosotros. Y Dios ha estado siempre con nosotros, supliendo en todas las circunstancias. ¿Le ha fallado Dios alguna vez? No, Dios no nos ha fallado. Nosotros sí le hemos fallado al Señor, y muchas veces. Entonces, ese Dios que no nos falla, que tiene sus recursos allí constantemente, lo único que nos pide es que nos esforcemos. Ahora,
este pasaje de Pablo, volviendo al pasaje que estamos tocando hoy, nos da una palabra preciosa para que nosotros entendamos en qué consiste entonces eso, en qué consiste ese esfuerzo. Dice el versículo, otra vez leyéndolo, dice allí que nos esforcemos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando yo leo ese versículo, tengo que pensar en ese recurso que otra vez tenemos nosotros, en esa acción, ese deseo, por supuesto, de poder salir de nuestra condición cuando el Señor nos pide que nos esforcemos. Y él dice, el texto dice, en la gracia del Señor, en la gracia, esfuérzate en la gracia de Jesucristo. La gracia que es en Cristo Jesús, dice el texto. En el campo espiritual, el esfuerzo que se aplica para hacer la obra del Señor está respaldada por la gracia de Dios. Ahora, aquí hay algo aún más maravilloso, porque cuando yo siento que estoy en esa condición de desánimo, tengo que acordarme, tengo que reconocer que en mí opera un poder y algo tan especial como es la gracia de Dios. ¿Tiene un inconverso la gracia de Dios? No la tiene, porque la gracia de Dios es el regalo que Él nos da, que tiene que ver con la salvación. Entonces, hablando desde el punto de vista de lo que Dios ofrece, le está diciendo a su hijo Timoteo: esfuérzate, hijo, pero esfuérzate no en tus propias fuerzas, porque aquí está el problema de mucha gente, y es donde viene el fracaso. La tendencia muy humana es esforzarme en lo que yo sé, lo que conozco, lo que yo puedo hacer. Por supuesto que esa es la parte que se me ordena hacer. Pero la diferencia del creyente, la diferencia de un discípulo de Cristo es que él cuenta con la gracia del Señor. Y en esa gracia del Señor es que él se levanta, es que él va adelante, es que él entonces sale de esa condición. En esa, diríamos, postración que muchas veces nos lleva a nuestras vidas, esos estados de ánimo, nosotros debemos reconocer que somos poseedores de la riqueza más grande que puede haber en la vida. ¿Cuál es? La gracia divina, la gracia del Señor. Por esa gracia un día entraremos al cielo, por esa gracia hoy vivimos, por esa gracia nos movemos. Pero nosotros como que se nos olvida muchas veces que somos poseedores de esa gracia. Entonces, el texto nos está diciendo, es en esa gracia que tú debes esforzarte. Tú no puedes, es lo que Pablo nos está diciendo, tú no puedes hacerlo solo. Humanamente no podemos. Humanamente lo que queremos es hacer otra cosa. Cuando usted pasa por ese tiempo de desánimo, lo que quiere es otra cosa. Pero el Señor se acerca a ti y te dice: hijo mío, te he dado mi gracia. Y mi gracia te sostiene. Mi gracia te levanta, mi gracia te anima, mi gracia hace todo la diferencia en tu vida. Entonces, él seguramente se pregunta: ¿por qué sigues desanimado? Si eres poseedor de la riqueza más grande que ha venido del cielo. Es la gracia de Jesucristo, es el saber que a través de Jesucristo, con todo lo que Él hizo y con todo lo que es, nosotros tenemos la seguridad de esa victoria. Tenemos la seguridad que aun cuando mi estado, mi condición sea tan triste, tan dramática, que no puedo seguir adelante, entonces se manifiesta de esta manera en mi vida este hecho indiscutible, y es que la gracia del Señor mora en mí. A Timoteo se le pidió que se esforzara frente a las enormes responsabilidades que tenía por delante, pero con la bendición que tal esfuerzo lo haría fusionado dentro de lo que el mismo Señor le había ofrecido, que es la gracia que había en él. Mis amados hermanos, debemos recordar entonces que la gracia es algo totalmente gratuito, por supuesto, y tiene que ver otra vez con la salvación de mi alma. Allí tiene que ver: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es el regalo de Dios, pero dentro de ese contexto entonces el Señor demanda que nos esforcemos, que tomemos eso para que sigamos adelante. El doctor Billy Graham, el gran evangelista de todos los tiempos, él hablando de esto dijo que es bueno recordar que aunque la gracia nos presenta una salvación gratuita,
el discipulado, el seguir a Cristo, entonces nos costará todo. Y aquí está el asunto, hermanos, que debemos entender en esta parte. Cuando este texto nos está planteando este imperativo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en eso, nos está entonces diciendo que ciertamente tenemos que hacer la parte que nos corresponde. ¿Cuál es la parte que nos corresponde? Eso, de tomar lo que tenemos y por supuesto con la ayuda del Señor saber que Él me va a levantar, no importa cuál condición esté, no importa lo que esté viviendo, Él me va a levantar, porque me ha asegurado entonces su gracia, y su gracia otra vez me sostiene en cada circunstancia de mi vida. Hermanos, somos poseedores de algo que no tiene el mundo. El mundo no tiene la gracia de Jesucristo porque no la conoce. Solo un hijo de Dios, alguien que ha experimentado en su corazón el nuevo nacimiento, alguien que le ha entregado su corazón al Señor, él sabe que él es un heredero, un poseedor de esa gracia que viene del cielo. Y en consecuencia, él se mueve y él vive en esa dirección. Entonces, estoy hablando de la vacuna contra el desánimo. Y le estoy diciendo que este texto me dice, me presenta este aspecto de que debo esforzarme. Es la parte mínima que debo hacer. Pero vamos a ver otro elemento, y es en imitar, hablando de esto, del tema, en imitar el ejemplo de los que siempre luchan. Esa es la otra parte, diríamos, que contiene esta vacuna contra el desánimo. En imitar el ejemplo de los que siempre luchan. ¿Dónde encontramos esto? Vamos al versículo 3. Primero dice el versículo 3: tú pues sufre, otra vez, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y usted está escuchando, bueno, pero yo lo que no quiero es seguir sufriendo, porque si ya estoy en esta condición, ¿cómo es que ahora la Biblia me dice esto, que tengo que seguir sufriendo? Bueno, vamos a verlo de esta manera. Hay en este texto 3 ejemplos que yo quiero traer para que veamos que dentro de lo que es esta consideración del tema de esta tarde y esta lucha contra el desánimo, entonces tenemos ejemplos como estos que nos animan, que nos inspiran para ver que si ellos lo hicieron o que si ellos lo hacen, entonces podemos hacerlo nosotros también, y en consecuencia también podemos salir nosotros de la condición en que estemos. Primero, el texto nos revela a un creyente, aunque estoy hablando más de discípulo, he explicado eso, a un discípulo como un soldado. En esta determinación, el soldado se prepara para defender a su patria por su juramento de lealtad, abnegación y consagración que hizo cuando se enroló en sus filas. Esto le va a exigir entonces sufrimientos propios de los entrenamientos, propios de los combates y propios de todo esto. Ahora, quiero que me sigan. Pablo está hablando a su discípulo. Pablo está animando a su discípulo. De hecho, cuando uno lee bien la carta a Timoteo, uno puede observar que todo lo que Pablo le dijo a su discípulo es porque él pasó por esas etapas, que pasa todo creyente. Seguramente pasó, Pablo lo pasó, y él está asegurándose de que su hijo, que lo llama de esta manera su discípulo, él entonces supere cualquier situación que pueda enfrentar. Y por eso le pone el ejemplo del soldado, le dice: tú pues sufres penalidades como soldado que eres del Señor. Y hermano, otra vez, lo último que nosotros queremos es sufrir. No queremos eso, porque lo que queremos es precisamente que todas las circunstancias que nos pasan podemos seguir, avanzar y ir adelante. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Por qué Pablo trae a colación este aspecto para animar a su discípulo? Porque él precisamente pone esto para que entienda entonces que hay una disciplina, que el soldado tiene una disciplina que él tiene que cumplir precisamente para poder participar no solamente en lo que va a ser la defensa de su patria, pero sí en el combatir, en entrar a ese combate. Cuando uno ve esto y está asociando este asunto en los términos espirituales y la parte emocional por la cual nosotros pasamos, tenemos que recordar que este ejemplo bíblico es para que nosotros veamos que el cristiano en alguna parte de su vida es un soldado también. Es un soldado. El discípulo es un soldado también. Por eso lo compara de esta forma.
Y hermanos, si yo tengo en mente eso, que soy un soldado, aunque pase por cualquier circunstancia difícil en su vida, él siempre va a estar de pie, él siempre va a estar listo, él siempre va a estar preparado para el combate. Esa es la idea del texto. Entonces nosotros muchas veces cuando pasamos por estas circunstancias de estar desanimados, somos como los psicólogos, los psiquiatras que nos dan ciertas palabras positivas y todo eso, pero no entendemos que si yo estoy en esa condición, si he llegado a esos estados de desánimo, yo tengo que saber quién soy realmente. Y si el Señor me dice que yo soy un soldado, entonces frente a todas las circunstancias que pasan, yo tengo que levantarme, porque al fin y al cabo soy soldado. ¿Y sabe de quién soy soldado? De Jesucristo. Nada menos y nada más que Él es mi comandante en jefe. Más aún el Espíritu Santo es el comandante en jefe ahora de mi vida. Por lo tanto soy su soldado. Frente al combate que hay en este mundo, yo soy su soldado. Frente a todo lo que está pasando me levanto. ¿Por qué? Porque ya pertenezco a Cristo y esa pertenencia tiene que ver con esta figura de un soldado. Pero Pablo no se quedó allí. Pablo también nos habla del atleta, la otra figura, por cierto, que hablé el domingo pasado. Dice el versículo 5, ¿verdad? Versículo 5 dice, allí leyendo, dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta, ¿qué pasa? No es coronado, sino lucha legítimamente. No les voy a repetir el sermón que les prediqué el domingo pasado, porque ustedes lo escucharon muy bien acerca de la mentalidad de un triunfador. Pero solamente quiero refrescarle en su corazón y en su mente que los hombres y mujeres que un día se levantan en el podium para recibir un premio, hablando en el contexto del mundo, es porque antes pasaron el proceso de la disciplina y que su mentalidad cual atleta fue precisamente el de obtener ese premio, el de alcanzar ese premio. A mí me llama la atención cuando Pablo usa estas ilustraciones muy parecidas a nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos a entender entonces que nosotros estamos en una batalla y estamos en una carrera. Y en ese sentido nos está diciendo, en la batalla tienes que pelear, en la carrera pues tienes que correr. Y para correr entonces tienes que disciplinarte, tienes que prepararte. Entonces él dice eso en el versículo 5. El que lucha como atleta, otra vez la figura que usábamos la semana pasada es no solamente del que corre, sino el que está peleando, el que está boxeando. Tiene que hacerlo, pero dice legítimamente. Recuerden lo que yo les decía el domingo pasado, cuando Pablo hablaba en 1 Corintios 9. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esa era la determinación de un Pablo. Entonces cuando él introduce ahora la figura del atleta, nos está diciendo, amados hermanos, amada iglesia, ustedes son los atletas del Señor. Y como atletas del Señor tienen que levantarse. Tienen que saber que Dios los ha llamado para que corran, para que avancen, para que sigan adelante, no para que se queden en esa misma condición, no para que se queden postrados todo el tiempo, lamentándose y viviendo en una condición donde simplemente le están siguiendo el juego al mundo, en su condición en la que vive. El creyente, el Hijo de Dios, ha sido llamado para ser un vencedor, un triunfador, es lo que Pablo nos dice. Pero interesante que hay otra figura más. Y esta figura, yo estuve analizando, ¿por qué Pablo no solamente usó 2 figuras, sino 3 figuras para hablarnos de lo mismo? Y dice el versículo 6, ¿verdad? Dice el versículo 6, el labrador, póngale allí, agricultor, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer primero? Debe trabajar primero. Los que conocemos bien la agricultura, los que nos nacimos en el campo, los que sabemos lo que significa esto, hermanos, estamos conscientes, persuadidos de que esta figura del labrador, del agricultor, es sumamente importante porque tiene que ver con algo que se llama paciencia.
paciencia. Ahora estamos hablando, usted me pregunta, pastor, ¿pero qué relación tiene el desánimo con esto que está diciendo Pablo? Pues mucho que ver, muchísimo. Porque frente a ese estado, a esa condición del cual no veo salida, pues el Señor está diciéndome que me mantenga firme como el agricultor. Vamos a verlo de esta manera. El labrador trabaja muy duro en la preparación de la tierra y en la siembra de la semilla. Su labor está rubricada por la paciencia y la constancia. Ahora, escuche, el fruto no viene de inmediato. Este es el asunto. El fruto no viene, usted sembró y de una vez salió. Porque además de eso, además de la paciencia, el agricultor se enfrenta a muchas cosas. ¿A qué se enfrenta? A que una vez que preparó la tierra, una vez que puso la semilla, entonces tiene que esperar que venga la lluvia. Hermano, no me pregunte, pero ha sido así. ¿Cuántos agricultores, quizás aquí no vemos esto porque estamos en una condición distinta, pero cuántos agricultores han labrado su tierra, han puesto su semilla, pero nunca llovió? O vamos a verlo de otra forma, labraron la tierra, sembraron la semilla, llovió, creció y de repente vino una tempestad y acabó con aquello. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo con esto? ¿Cuál es la enseñanza de Pablo para la iglesia cuando le dice que debe prepararse para que tenga una mentalidad o una actitud como el agricultor? Pues tiene que ver con esto de la paciencia. Usted sabe que el agricultor no le pagan todas las quincenas, ni siquiera todos los meses. El agricultor va a recibir el salario en la cosecha. Entonces aquí hay algo de sabiduría y algo que es muy importante. Pablo utilizó al soldado, Pablo utilizó al atleta y Pablo utiliza ahora al agricultor para decirnos a nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, que frente a un mundo que nos presenta todas las cosas para que nos desanimemos, que la cotidianidad nos enfrenta con esta situación, nos está diciendo que nosotros como hijos de Dios debemos ejercer una de las virtudes que muy poco nos gusta y que muy poco tenemos, y es la paciencia como parte del fruto del Espíritu. Queremos que las cosas vengan rápido. Nos gusta todo rápido. En una sociedad como esta donde todo es rápido, pues nos gusta que las cosas sean rápido. Todo sea rápido. Pero hermano, la vida cristiana demanda, exige, nos presenta el reto de esperar. Y en esa espera es donde nosotros debemos aprender. Frente a ese estado, esa condición, ese desánimo que es propio de un ser humano, Dios nos dice, te he dado en tu corazón, tienes en tu vida el Espíritu Santo, por supuesto, y el Espíritu Santo nos manifiesta su fruto. Y entre su fruto, amor, gozo, está la paciencia. Y es allí donde entonces el Señor nos dice que debemos esperar en Él. El simplemente necesita, hablando del agricultor, esperar que llegue la cosecha para gozar del fruto de su siembra. Y en esto hay sabiduría, en esto hay algo maravilloso. Porque cuando yo espero realmente en mi Señor, tengo la certeza, tengo la confianza de que esa cosecha viene. Ahora, ¿cuál es la diferencia del agricultor, hablando en términos materiales, en términos de lo que se conoce como un agricultor allí real, y nosotros? Que mientras el agricultor tiene la probabilidad de que la cosecha se dé, en el caso del creyente, comparado con un agricultor, tiene la seguridad de que su cosecha se va a dar. ¿Por qué se va a dar la cosecha? Porque quien nos está animando, quien nos está inspirando, quien nos está motivando es el Señor. Y Él nos ha dicho que al final de todo esto entonces cosecharemos, para la gloria de Dios, las bendiciones que nos tiene reservadas. Entonces, sí tenemos por la palabra de Dios esta revelación, este conocimiento que nos ilustra, que nos muestra entonces que frente a las circunstancias tan adversas que pasamos, hay un Dios que nos dice, hijo, yo quiero que seas un soldado, yo quiero que seas un atleta y que seas como el labrador que tiene la paciencia de esperar hasta que yo obre en tu vida, obre en tu condición y salga de ese estado. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero hermanos, si le falta algo a este texto, hablando de la vacuna para el desánimo, yo voy a llevarlos al texto que para mí es como el corazón de todo esto, para nuestra inspiración. Vayan al versículo 8. Dice el versículo 8. Estoy hablando ahora de que en esta última parte debemos recordar el modelo,
el modelo que ha vencido. ¿Está usted desanimado? ¿Está pasando por esa crisis en su vida? Yo le invito para que vea al modelo que ha vencido. ¿Quién es ese modelo? Mire lo que dice el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. ¿Quién es ese Cristo? Del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Cuando yo leo ese texto, yo digo, aquí está entonces el quid del asunto. Frente a esa condición del alma, esa condición del espíritu, esa condición emocional que tiene que ver con el desánimo, yo encuentro aquí algo. Cuando el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, acuérdate, hijo, acuérdate de quién, de Jesucristo, pero no de cualquier Jesucristo. Por eso pone esa frase, porque no está ahí por casualidad, del linaje de David. ¿Qué significa esto? Bueno, que Cristo, el Cristo en el cual hemos creído, vino de David. La promesa dice que vendría de David. Cuando él nació se le dijo que este que ha nacido es el que viene de David. Cuando él estuvo predicando en la tierra y los hombres clamaban y decían, Jesús, hijo de David, como para decir, tú eres el cumplimiento de la promesa de Dios, tú eres el real Jesucristo, tú eres el que estamos esperando. Y ese Cristo, mis amados, fue a la cruz por ti y por mí, y él se enfrentó en medio de su propia condición. Déjeme decirle que si alguien pasó una noche de profunda tristeza y de desánimo en un sentido, fue Jesucristo allí en el Getsemaní, porque él luchó y luchó y luchó hasta lo último, pidiéndole a Dios, si hay otra manera, si hay otra forma para que tú salves a la humanidad, hazlo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenemos que imaginarnos la crisis emocional que Jesús pasó en ese momento, la tristeza, todo lo que tuvo que ver con esto. Sin embargo, aquí Pablo le dice a su hijo Timoteo, acuérdate de quién, de Jesucristo, de ese que vino, que pasó ese tiempo de sufrimiento, de dolor, y se enfrentó a la cruz para decirnos a nosotros que si yo he vencido, que si yo he obrado de esa manera, que si yo di mi vida por ti, entonces esa actitud o ese sentimiento, lo que tengas, que tenga que ver con el desánimo, por ejemplo, hablando en este sentido, en estos términos, no es nada comparado con el Cristo que creemos, el Cristo que nos ha dado todo, especialmente la salvación. Entonces las razones pueden ser muchas, pero el discípulo de Cristo tiene su más grande modelo en aquel que venció a los más grandes enemigos. ¿Cuáles fueron esos enemigos? Él venció el pecado, él venció a Satanás, él venció la muerte. Por lo tanto, cuando viene esa condición a mi vida, yo digo, pero tengo un Cristo victorioso, tengo un Cristo poderoso, un Cristo que ha vencido todos los poderes. Por lo tanto, también yo venzo sobre esas dificultades de mi vida. Pablo insta a Timoteo a recordar a Jesucristo, pero que lo recuerde de esta manera. Al pedirle que se acuerde de él, lo hace por el valor y el arrojo con el cual Jesús enfrentó los sufrimientos de la cruz, de modo que sean puntos de referencia para cuando llegue la soledad, para cuando llegue el miedo, para cuando llegue la angustia y para cuando llegue el desánimo. Contamos con alguien que venció, pero por si faltara algo le dice él a Timoteo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, pero no se queda allí, dice, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Ahora, cuando yo estoy leyendo este versículo, hermanos, y por favor síganme en esta parte, porque es emocionante, es algo maravilloso que podamos entender esto, que frente a esa condición, mi condición, que muchas veces pienso que soy el único que paso por eso, el Señor me está diciendo, acuérdate que el Cristo en el cual has creído no solamente murió, pero también resucitó. He aquí la más grande y poderosa razón para levantarse y para levantar nuestro ánimo. La esposa de Martín Lutero le dijo a su esposo desanimado que Dios no estaba muerto. Que Dios no estaba muerto. Y nos dice a nosotros hoy día, tu Dios no está muerto. Entonces, ¿por qué andas enlutado también? ¿Por qué andas en esa condición y no te levantas? Es lo que nos está diciendo también la Biblia. Jesucristo, cuando nos dejó tantas enseñanzas, hablando del Dios de Israel,
hablando a aquellos que lo adversaban, él dijo estas palabras, hablando de aquellos que pensaban que no había vida después de esta, pensando que con la muerte se acababa todo. Él dijo: mi Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso dice el texto: Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Isaac, Él es el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque ellos están vivos, porque por supuesto nuestro Dios vive. Entonces, cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, mis hermanos, cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, yo tengo que decir que el acto de la resurrección misma es para mí la mayor fuente de bendición para entonces enfrentarme a esos estados, a esa condición de desánimo. Cuando vienen esos momentos a mi vida, yo tengo que recordar que mi Cristo es victorioso, mi Cristo es poderoso y mi Cristo está vivo, y en consecuencia Él me ha llamado y me ha invitado para que yo camine ese camino de victoria y ande en esa dirección. Bueno, tengo que ir terminando porque el tiempo, caramba, se me va muy rápido. El versículo 9 y 10, solamente voy a hacer esta referencia. Y hermanos, cuando pensamos en el modelo que tenemos, yo quiero decir esto: que en ese modelo que tenemos, Pablo dice: en ese modelo yo sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios dice: no está presa. Escucha esto, qué lindo. Sufro eso, pero la palabra de Dios sigue libre. Pero no se queda allí. El versículo 10 dice: por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Cuando uno ve este texto y está hablando de ese modelo, entonces ese modelo vale la pena seguirlo, vale la pena entonces sufrir por él, vale la pena consumirse por él, pero aún más consumirse por los demás. Yo quiero decir esto: muchas veces nosotros pensamos en nuestra condición que somos los únicos dignos de conmiseración, y pasamos por esos estados y decimos: el pastor tiene que tener misericordia de mí, tiene que cuidarme, el pastor tiene que todo el tiempo llamarme, el pastor todo el tiempo tiene que visitarme, porque yo estoy en esta condición y vivo en esta condición. Y el creyente que siempre piensa de esa manera cree que él es el único que está en esa condición. Pero si el creyente comienza a pensar en que él puede ser bendición para otros, según lo que está diciendo Pablo en este texto, mi propia condición, mi propio desánimo me va a levantar para seguir adelante. Y eso es lo que esperamos. Hermanos, hay una ilustración con la cual quiero cerrar mi sermón esta tarde y orar al Señor, hablando de esa persona que está desanimada. Quiero decir lo siguiente: una persona desanimada es como la ilustración del hombre que cayó en un pozo, del que no podía salir, y pasaron varios tratando de ayudar. Pasaron varios. Escuchen la lista para ver qué le parece. Vino un optimista y dijo: no estás tan mal allí en el pozo para salir. Pasó un pesimista y dijo: qué horror, nunca saldrás de allí. Pasó una persona objetiva y dijo: es lógico que alguien caiga en un pozo. Pasó una persona autocompasiva y dijo: usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Pasó un legalista y dijo: probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y dijo: solo gente mala cae en los pozos. Pasó un carismático y dijo: solo confiesa que no estás en el pozo. Pasó un oportunista y dijo: ¿cuánto estás dispuesto a pagar para sacarte del pozo? Pasó un psiquiatra y dijo: vamos a aplicar o practicar, hablar acerca de tu pozo. Pasó un psicólogo y dijo: a lo mejor es culpa de tus padres que estés allí en el pozo. Pasó un moralista y dijo: ahora que estás allí, te has manchado de tal manera, ¿cómo vas a salir de ese pozo? Pasó un matemático y dijo: quiero calcular cómo caíste en el pozo. Pasó un periodista y dijo: quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Pasó un cienzólogo y dijo: el pozo
solo está en tu mente. Ahora vino Dios y le dijo al que estaba en el pozo, le dijo estas palabras de aliento. Y el que estaba en el pozo dijo también esto al oír a Dios: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. He aquí la diferencia del Dios en el cual creemos. Esta es la diferencia. Por lo tanto, frente a esas realidades del desánimo en nuestras vidas, contamos con un Dios que nos anima y que nos dice que Él está dispuesto a sacarte de ese pozo de desesperación, de allí donde estás, de allí donde estás. Pablo le dijo a su hijo Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le puso 3 ejemplos de hombres como un soldado, como un atleta, como un agricultor. Fíjate, imítalos a ellos. Pero le puso el ejemplo más glorioso. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado conforme a mi evangelio. Y nos dice a nosotros hoy, ¿cuál es tu desánimo por el cual permaneces en esa condición? Levántate, levántate. No te quejes más, no te quejes más. Cuentas con el recurso más grande que alguien puede tener, la gracia del Señor. Esa gracia nos sostiene, esa gracia nos anima, esa gracia nos hace ser la clase de hombres y mujeres que por encima de todas las circunstancias nosotros vivimos en una condición de victoria. Muy a pesar de las circunstancias, muy a pesar del dolor, muy a pesar de la tristeza, muy a pesar de todo, nosotros somos más que vencedores. Por aquel que nos amó, dice el texto, y se entregó por nosotros. Dios nos bendiga esta tarde. Y que en esa condición de desánimo, acuérdate siempre de este sermón, de esta vacuna contra el desánimo. El Señor está con nosotros y quiere llenar tu corazón de tal manera que no sigas todo el tiempo quejándote, porque eres una mala propaganda para el Evangelio. Levántate en todo caso y di: yo cuento con mi Señor Jesucristo. Él es la razón por la cual vivo. Por lo tanto, frente a todo lo que está pasando, Jesucristo, al fin y al cabo, es la razón de mi gozo y es la razón de mi victoria. Amén, amén. Vamos a pedir a los hermanos que vienen al frente, después voy a orar otra vez. Quiero pedirte que tú prepares tu corazón como siempre, allí donde estás. Esta tarde Dios ha puesto en mi corazón esta palabra, te la he traído, no solamente para los que están acá, sino para los que están afuera oyéndonos. Esta palabra es para ti. No sigas en esa condición. Dios te habla hoy para que te levantes, porque tú eres, escucha esto, un hijo de Dios. Y un hijo de Dios tiene por naturaleza la seguridad y la certeza que es un vencedor, porque Jesucristo, en el cual ha creído, ya ha vencido por nosotros. Que así sea. Así es, hermanos. Él nos da nuevas fuerzas. Y todo eso es posible. Vamos a de pie y reunirnos con nosotros en esta alabanza.
que hace una enfermedad, una adicción, un dolor, una tristeza, es dejarnos caídos, débiles, perdimos las fuerzas. Y esta canción, aun cuando habla de un solo aspecto de levantar las manos, nosotros sabemos que debemos levantar el corazón, porque al fin y al cabo es allí donde interviene el Señor, es allí donde obra. Y en esta tarde yo quiero orar por ti, los que están acá, pero también quiero orar por los que están afuera, los que me escuchan de la iglesia de acá, los que me escuchan en otros países, los que están en otras partes, conectados con nosotros en esta hora. Yo no sé cuál es tu condición, cuál es tu estado, pero puedo percibir, porque una de las cosas que ha hecho esta pandemia es literalmente doblegarnos, como que hacernos impotentes. Pero frente a eso nosotros hoy le hemos dicho que tenemos a un Cristo todopoderoso, el Cristo que se levantó de la tumba, el que vive para siempre. Es la razón de nuestra fe, la razón de nuestra esperanza, la razón de nuestro amor, la razón de nuestra vida. Yo quiero orar por ti esta tarde. Yo no sé cómo has llegado aquí. Yo no sé cuál es tu condición en la que estás ahora. Pero una cosa sí sé, el Cristo que te ha hablado hoy sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha muerto, Él vive para siempre. Entonces aprópiate esta tarde de esa promesa y en tu corazón ora al Señor. Cualquiera sea tu estado, cualquiera sea tu condición. Como dije al principio, si tú no estás desanimado o por alguna razón no te has desanimado, al fin y al cabo tienes que saber que entonces no estarás viviendo acá, porque sí estamos con el Señor, que es lo más importante. Así es que vamos a orar al Señor en esta hora, vamos a encomendarle a Él nuestras vidas, vamos a pedirle que Él tome control de nuestras vidas otra vez, que este es un momento especial. Amado Dios, hemos predicado tu palabra, la hemos traído con el único deseo, con el único gozo, con el único entusiasmo de que esta palabra encarne nuestro corazón, haya encontrado un corazón receptivo, un corazón listo para que esa palabra traiga frutos de arrepentimiento, frutos de contrición, frutos de consagración, cualquiera sea el fruto, Señor, que tú nos ayudes a vivir esta palabra que hemos traído esta tarde. Dios, aquí seguramente hay hermanos que están pasando por una circunstancia. Sé como pastor, los conozco. Algunos están enfermos, algunos han llegado aquí con un anhelo en su corazón de escuchar una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Señor, oro por ellos, por aquellos hermanos que tienen una lucha individual, personal, por alguna situación muy particular en su vida. Oro por ellos, alguna adicción quizás, alguna situación muy particular en sus vidas. Señor, obra, porque esa circunstancia los lleva al desánimo y los lleva a pensar que no valen nada, los lleva a pensar que no son dignos de ti. Tantas cosas que vienen a la mente. En este momento oro por ellos. Oro por aquellos hermanos que están con algún dolor en el cuerpo. Pasa tu mano poderosa y sanadora sobre sus vidas. Señor, oro por aquellos hermanos que no están en la iglesia, aquellos hermanos que están desanimados por otras circunstancias, a veces por pequeñeces, a veces por situaciones tan triviales, Señor, que nos desanimamos. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por ellos, y que ellos sepan que son tus hijos, son tu pertenencia, son tu herencia, y como hombres y mujeres que han creído en Jesucristo deben levantarse para la gloria de tu nombre, Señor. Oro por aquellos hermanos que tienen a sus hijas o sus nietas, aquellos que están pasando por una situación muy dolorosa en sus vidas en este momento, Señor. Oro para que tú traigas victoria, Señor, sobre esas circunstancias, sobre esos momentos que ellos están pasando. Padre, y gracias, nuevamente gracias, porque tu palabra es poderosa, ¿no? Y tu palabra nos anima, tu palabra nos levanta, tu palabra nos ministra. Gracias, Señor, gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse por un momento, mis hermanos. Quiero decirles lo siguiente, quiero decirles que hoy es el día del Señor y que nos estamos gozando en la casa del Señor. Para mí es un privilegio, es un gozo poder
estar acá como siempre, pero en estas circunstancias ya tenemos varios domingos que nos hemos activado. Estamos acá, los hermanos que de alguna otra manera han llegado, aquellos que están pensando llegar más adelante. Quiero decir a los hermanos que están pensando regresar otra vez que aquí está todo bien. Les aseguro que está todo bien. Los hermanos están tapaditos, no hablan absolutamente nada. Tienen sus bocas tapaditas, así que usted puede venir, no hay problema, tenga la seguridad de que no va a pasar nada. Así es que usted que quiere y que tiene temor de venir, pues véngase ya es hora de que comencemos a reunirnos, y gracias al Señor por lo que estamos haciendo. Por supuesto, cuando digo esto, estamos guardando la prudencia, estamos guardando el protocolo, estamos siguiendo las normas, estamos obedeciendo las leyes, y por supuesto ustedes saben que es así. Pero gracias al Señor por lo que están, gracias al Señor por lo que están afuera, que son nuestros hermanos en Cristo y que en el momento indicado llegarán acá. Quiero dar algunos anuncios rápidos. Hermanos, yo doy gracias al Señor por el trabajo que estamos haciendo. Los sábados, cada 15 días, estamos nosotros repartiendo comida a aquellos necesitados. Ayer, según lo que dice la hermana Rebeca, fueron 19 familias finalmente que estuvimos repartiendo. Así que qué bendición es. Y hermanos, demos gracias a Dios por la gente que está ofrendando, la gente que está dando, la gente que está enviando mucho alimento a estos lugares donde vamos para poder suplir a vuestros hermanos. Si durante la semana usted sabe de una familia que está muy necesitada, que está muy urgida de alimento, póngase en contacto con la hermana Rebeca que está acá, y ella seguramente va a ayudarnos con eso, la lista que tienen las personas que están allí. Así es que estamos hablando ayer con el hermano José, que se unió al grupo en este trabajo que hicimos, que queremos hacer algo este sábado, queremos intercambiarlo. El asunto de la comida lo hacemos cada 15 días, pero queremos este sábado hacer algo distinto. ¿Qué va a hacer algo distinto? Nos vamos a ir. Kiko está comprometido para el sábado, así que no sé qué vas a hacer el sábado, pero desde ya te comprometo. ¿Ok? Te comprometo porque vamos a salir el sábado a hacer algo muy lindo, muy especial. Le pides permiso a la esposa, pero cualquier cosa pues hablamos después. El sábado vamos a planificarlo bien bonito, y estamos pensando en alguna actividad con un caballero, así que la vamos a dar a conocer. Hermanos, el próximo miércoles, ¿qué vamos a estudiar este miércoles? Escuchen la pregunta que vamos a estudiar. ¿Puede la oración cambiar la voluntad de Dios? ¿Por qué traigo esta pregunta? Porque por ahí anda, bueno, en la Biblia hay dos textos que dan la impresión de que 2 hombres cambiaron la voluntad de Dios. Ahora, ¿será eso cierto? Y hasta dónde muchas veces nosotros oramos y no vemos las cosas como que tan claras. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hablar este domingo, este miércoles de eso. Después del miércoles nos quedamos, escuche esto, para reaccionar a la pregunta, para interactuar, intercambiar ideas respecto a eso. Y aún si usted quiere hacer otra pregunta durante ese tiempo, pues siéntase en libertad de hacerlo. Pero queremos invitarles, hermanos, queremos verles a ustedes conectados. Algunos de ustedes no se terminan de conectar en ese tiempo que estamos teniendo, que es tan único, tan especial. Usted no tiene que venir a la iglesia, simplemente desde su casa hágalo, simplemente conéctese. El viernes tenemos nuestro tiempo de oración también a las 8 de la noche. La iglesia no se ha parado. La pandemia pensó que nos iba a desaparecer. No, la iglesia no se ha parado. Ahora es cuando tenemos más actividades, ahora es cuando estamos haciendo más cosas. Pero entonces conéctese el miércoles a las 8, el viernes a las 8, y por supuesto el domingo estamos aquí a la 1, y estamos haciendo el sábado de trabajo, y estamos haciendo todas estas cosas. Dios me los bendiga, que esta semana es una semana preciosa de muchas bendiciones como hemos comenzado hoy. Señor me lo guarde. Amén. Estamos despedidos, que el Señor. Los hermanos, disculpen.